Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Market Data Review. Hoy vamos a estar analizando los indicadores económicos en este arranque del 2023, cómo nos está yendo con la inflación, con las tasas de interés, también con el tipo de cambio, el empleo y varios otros factores de nuestra economía. Estamos con Ivonne para hablar sobre estos temas. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? Bien también, qué gusto. En este nuestro primer review del año hicimos una pequeña pausa porque bueno, cuestiones de descanso también que nos tomamos, pero ahora ya arrancamos con todo nuevamente este segmento. Bueno, Ivonne, tenemos primero la situación de tasas de interés, si nos podés comentar cómo empezó el año en este lado. Sabemos que hay mucha expectativa respecto a la inflación, las tasas de interés también, pero ¿cuáles fueron las últimas decisiones del Banco Central? Y el Banco Central decidió mantener la tasa nuevamente, ¿verdad? Y esto se da en un contexto en donde se ve un descenso de la inflación considerable, pero todavía las expectativas mantienen con cuidado a las decisiones que toma el Banco Central, ¿verdad? Sí, ya es el sexto mes consecutivo en que tenemos la tasa de interés de referencia en 8,5%. Así es. Recordemos que ahora la inflación sí ya está por debajo de este nivel, si bien llegó a un pico de 11,8% en abril del año pasado, ahora ya está por debajo inclusive del 7%. Sí. Y esto sí nos dice que la política monetaria es realmente contractiva, porque la inflación ya está por debajo de nuestra tasa de interés. Y bueno, ¿qué más podés comentarnos respecto a por qué se tomó esta decisión de mantener la tasa? El Banco Central decidió justamente mantener esa tasa porque todavía se encuentra con mucha incertidumbre en el mercado. Todavía, si bien la inflación está en descenso, existe una gran incertidumbre a nivel mundial y eso también se transmite en el escenario local. Entonces, todavía ven prudente mantener la tasa, lo cual los agentes esperan que esa tasa para este año vaya a la baja, ¿verdad? Justamente nosotros, por ejemplo, esperamos una tasa del 6,5%, pero recién a mediados de año que eso empieza a bajar. Donde sí vemos que ya hubo efectos de este mantenimiento de la tasa es en la bolsa de valores, sí, porque en enero hubo un incremento importante del volumen de operaciones. En enero de este año fue el doble de lo que fue en enero del año pasado. Sí. Estuvo cerca de los 400 millones de dólares el volumen de operaciones, y nos comentaban que era porque los agentes económicos ya no esperan que suba la tasa. Claro. Si bien no hay mucha certeza de cuándo podría empezar a bajar, ya se sabe que por lo menos se va a mantener en este nivel, y esto ya es una señal suficiente para que los emisores, especialmente las empresas emisoras, se animen a sacar los títulos que por ahí estaban todavía pendientes de emitir el año pasado. En este primer mes se está notando mayor movimiento porque realmente en diciembre vimos indicadores que están un poco estancados. Bueno, entonces, la primera parte del año se está observando que está habiendo un poco más de movilidad económica en el país, ¿verdad? Sí, sí. Y esto, recordemos que también para este año hay buenas proyecciones económicas. Sí, entonces el hecho de que ya no se espera subas de tasas de interés más un buen panorama en desempeño económico ya mueve un poco más las inversiones y vemos estos números crecientes a través de la bolsa de valores. Y como mencionaste, la inflación fue del 0,5 de forma mensual en febrero. Esto es menor con respecto a febrero del 2022, que fue del 1,4%. El acumulado hasta ahora es del 1,7% y tenemos un interanual del 6,9%. Recordemos que en el 2022 el acumulado a febrero ya era del 9,4%. ¿Cuáles son los principales productos que incidieron, Marta? Bueno, alimentos y combustibles obviamente siguen siendo los principales impulsores, pero en este mes de febrero se sumaron también los bienes y servicios relacionados con la educación, obviamente porque con el regreso a clases hubo ajustes en precios, en tarifas. Por ejemplo, en las cuotas de educación escolar, primaria, secundaria y también en preescolar se vieron incrementos de alrededor del 10% respecto a lo que era el año pasado. Y el servicio de transporte escolar, por ejemplo, se incrementó en 21%. Y bueno, entonces estos indicadores sí pesaron un poco más en el bolsillo de las familias, pero recordemos que es algo seguramente estacional, un ajuste que se habrá hecho en este mes de febrero de arranque de clases y después probablemente ya se mantiene, no se podría esperar que sigan aumentando. Y también frutas y verduras como siempre, vi también aceite de girasol, así productos un poco industrializados que están con un incremento de precios también importante, alrededor del 30%. Y como bien mencionaste, tenemos mucho de inflación importada, por supuesto, que es a través de los combustibles, a través de los commodities. Hace poco sacamos también en Market Data que la soja, por ejemplo, está volviendo a
subir en sus precios internacionales, si bien por un lado nos viene bien por las exportaciones, por otro lado nos afecta en cuanto a la inflación. Entonces, a eso es que se refieren desde el Banco Central cuando dicen que hay incertidumbre internacional, Sí, porque no sabemos todavía qué impacto puede seguir habiendo en los precios. Aún así, este nivel de 6,9% de inflación interanual es la más baja ya en más de un año. Sí, totalmente. Sí, a finales del 2021 se tenían estos niveles de inflación. Así. Todavía no está, por supuesto, dentro del rango meta, porque recordemos que es de 2 a 6% de inflación el nivel en que se considera que está controlable, pero ya se va acercando. Es por lo menos una noticia un poco más alentadora, Claro. que la inflación sigue retrocediendo. Pero ojo, siguen aumentando los precios, aumentan en un ritmo menor. En un ritmo menor, pero el aumento sigue. El aumento continúa, no es que están bajando los precios. Eso, Eso hay que explicar siempre también, porque a veces tenemos la jerga que está muy acostumbrada a decir, no está aumentando tanto, pero tenemos que explicar también. Y los indicadores de actividad económica, Marta, estuvimos viendo hasta cierre del año que hubieron indicadores que mostraron un pequeño retroceso en el último periodo, ¿verdad? Como el SN, que tuvo una caída del 0,3% y se debe principalmente al sector de servicios y la construcción. Pero estamos viendo que sectores que están impulsando la economía de forma positiva, el agro y la ganadería, por ejemplo. Sí, recordemos que la agricultura tiene muy buenas proyecciones para este año. Sí. Ahora con el 50% ya de la cosecha de soja, o sea, el 50% de la soja cultivada ya está siendo cosechada. Sí. Y están diciendo que efectivamente se va a tener una producción superior a las 8 millones de toneladas, una cifra muy superior a la que fue el año pasado, que estuvo en apenas 3,5 millones de toneladas más o menos. Y esto alienta obviamente al resto de la economía. Y el IMAEP también tuvo una caída exactamente del 0,4%. O sea, vimos los dos indicadores de actividad económica, uno por un lado de cifras de negocio y el otro de actividad económica, con un pequeño retroceso en el mes de diciembre por los mismos factores que mencionamos y los factores positivos también que estuvieron impulsando. Sí, y la actividad económica sí culminó con una caída de 0,5%, que es opuesta al crecimiento de 0,2% que se tenía previsto para el Producto Interno Bruto. Sí. Pero bueno, esto recordemos que es un aproximado, todavía no es el número final de lo que fue el desempeño económico. Tenemos que ver cómo cierra el número de PIB, si se ratifica, exactamente, si se ratifica esta caída del año pasado o si pasa a algún tipo de crecimiento. Iniciamos marzo con un tipo de cambio de 7.215. ¿Cómo ven los analistas, Marta, el tema del tipo de cambio? ¿Hasta cuánto se va a ir? En Investor, por ejemplo, estamos estimando a 3 meses que oscila hasta 7.200, 7.190. Tenemos expectativas de que baje ese tipo de cambio, pero hay mucha incertidumbre en cuanto también a lo que es el tipo de cambio, la inflación, el ajuste de tasas de la Fed. Entonces, los otros agentes económicos, ¿cómo ven eso? Sí, lo que nos comentaron es que efectivamente se prevé un tipo de cambio que fluctúe entre 7.200 y 7.400. Sí. Ya no se va a volver a ver niveles de 6.800, por ejemplo, como se tuvo el año pasado. Eso ya se da prácticamente por descartado, porque aquí hay dos factores que están confluyendo. Por un lado, las buenas expectativas agrícolas que estábamos diciendo, un buen ingreso de divisas para este año que puede presionar a la baja el tipo de cambio. Primario también. Sí, del sector primario, sí, porque la carne también recordemos que está con un buen dinamismo, si bien tiene ciertos ruidos ahí por el lado de ciertas enfermedades que surgen en Brasil y todo, igual la proyección todavía es positiva para este sector. Porque hay nuevos mercados también. Sí, se prevé la apertura de nuevos mercados y todo lo que esto implica en acceder a mejores precios también de venta de productos de la carne. Entonces, todo el sector primario está con buenas expectativas, con el efecto que dijimos en ingresos de divisas. Pero por otro lado, el entorno internacional, nuevamente de mucha incertidumbre. Desde Estados Unidos sabemos que la inflación todavía no está dentro de unos niveles aceptables, digamos, todavía están lejos de su meta, que de ellos creo que es de 2% la meta de inflación, entonces todavía no se prevé una reducción de tasas de interés y esto tiene efecto en el tipo de cambio. Entonces, por eso es que la perspectiva de la cotización local es que se mantengan esos niveles que dijimos, de 7.200 a 7.400 guaraníes. Y lo positivo de fin de año que vimos el cuarto trimestre del 2022, vimos que la tasa de desocupados tuvo una disminución de hasta el 17%. Fue lo positivo. Vemos también otros indicadores que el estimador de cifra de negocio que tuvo una caída, pero lo positivo que resaltamos es que la tasa de desempleo disminuyó, ¿verdad? Sí, si bien, como dijiste, el estimador de cifras de negocio cerró en números negativos, no fue muy negativo, o sea, fue un número
0,3% de disminución, pero al lado de un 2021, frente a un 2021 que Frente sí a un fue 2021, de sí. mucho dinamismo. Entonces, Sí. por más que haya habido esta caída, aún se mantuvo cierto dinamismo en comercio y también en servicios. Recordemos que tenemos a todo un sector de restaurantes, hoteles que están ahora recién recuperándose totalmente de lo que fue la pandemia, entonces por ese lado seguramente se vio el impacto en el empleo. De igual manera, la tasa se ubica en 5,7% y es mayor en las zonas rurales y por tanto también discriminando eso por sexo en las mujeres. ¿Verdad? Sí. Bueno, veremos cómo estamos en este primer trimestre del 2022. Recordemos también que el último trimestre de cada año es de mayor movimiento, Sí. por fin de año, mayor inyección de recursos. Entonces veremos si esta tendencia de disminución del desempleo continúa en este 2022. Y la expectativa de los agentes de inflación aumentó también, ¿verdad? Eso también nos llamó mucho la atención. Según la encuesta de expectativas de variables económicas que hace el Banco Central, se esperaba ya que en el 2024 la inflación se ubicara en el 4%, que es el centro de la meta, pero eso cambió. Ahora aumentaron a 4,4%, entonces ya ni siquiera en el 2024 se espera que se regrese al nivel de inflación de 4%. Probablemente ya sería en el 2025 seguramente. Y eso se da por las expectativas también del contexto internacional que se está dando, el ajuste de tasas, el escenario inflacionario. Seguimos con un conflicto bélico, entonces todo eso, el conjunto de esas cosas hacen que las expectativas también de los agentes se vayan movilizando y recordemos que las expectativas también juegan un papel muy importante en las decisiones que toman los agentes económicos y eso se traduce en movimiento económico, que si yo decido no gastar o decido no hacer ciertos gastos, ciertos ahorros, ciertas inversiones, eso se traduce también en una baja de ciertos indicadores económicos. Y bueno, y veremos también cómo siguen las mismas expectativas. No sé cuándo tiene Investor previsto actualizar sus proyecciones económicas. Nosotros lanzamos en mayo. En mayo vamos a hacer una actualización de las estimaciones que lanzamos en octubre del año pasado. Normalmente hacemos una actualización trimestral justamente. El tipo de cambio en especial porque depende de variables que hoy en día, como un conflicto bélico, la decisión de, aunque con la tasa ya logras saber qué va a pasar, pero igual hay muchos factores que hoy no se pueden prever directamente. Bueno, esperemos que por lo menos en las expectativas de crecimiento económico sí se mantengan, por lo menos porque es necesario ya un buen año para por lo menos repetir lo que fue el 2021 y bueno. De hecho que todo se ve muy bien, o sea, de hecho que como siempre decimos, el sector que tiene una mayor incidencia, que es el sector primario, tiene expectativas positivas. Ahora tenemos que tener cuidado con ciertos sectores que hoy están teniendo un impacto negativo en estos estimadores de cifras de negocio, por ejemplo, que es el de la construcción o otros sectores que se están viendo perjudicados, ¿verdad? Pero uno de los sectores que tiene una mayor incidencia es justamente el sector primario y el año pasado le fue bastante mal. Este año se prevé, ya se está viendo con hechos que le va a ir bien. Entonces eso va a ser un flujo de dinero bastante importante para nuestra economía. Si bien seguimos con cuidado con esas expectativas con la inflación, el escenario de crecimiento de datos macro se tiene una mejor expectativa totalmente. Muy bien, perfecto. Y bueno, Ivonne, muchas gracias por este tiempo, por este espacio y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.